Un gran saludo a los ciudadanos y ciudadanas de mi bello Ecuador. Señor presidente, señores y señoras asambleístas. Walter Gómez Ronquillo, en mi calidad de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ante vosotros comparezco y digo, con oficio número SAN 2019-0483, de fecha 12 de agosto del 2019, suscrito por el doctor John de Mora Moncayo, prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional, y recibido en mi despacho en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la misma fecha, a las 10 de la mañana, se me notifica para comparecer ante ustedes para ejercer mi derecho a la defensa. Conforme lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en atención al informe de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político, que recomienda el juicio político en mi contra. Señores miembros de esta Asamblea Nacional de la República del Ecuador, de conformidad con lo establecido en la norma antes citada, ante vosotros, representantes de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, me presento a ejercer mi derecho a la defensa, a fin de desvanecer los argumentos que, a decir de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político de esta función, ha primado para dar paso a esta instancia y que se fundamenta a su vez en la solicitud de juicio político propuesta por los señores asambleístas Yanine Cruz y Raúl Estupiñán Tello. De esta manera me permito indicar: vicios de procedimiento. 1. Celeridad poco común en este proceso de juicio político. Las actuaciones de la Asamblea Nacional están ante la mirada de todo el pueblo ecuatoriano, a quienes nos debemos. De ahí es evidente que este proceso de juicio político se ha venido manejando con una carga de parcialidad, al observar que su tratamiento ha evidenciado una sorprendente celeridad. El mismo que no ha existido en otras solicitudes de juicio político. Y a responder a direccionamientos de quienes manejan los hilos del país, que mantienen en plena vigencia sus agendas partidistas, sin importar que las mismas vayan en contra de los intereses del pueblo. Señores asambleístas, los conmino a poner un alto a esta persecución sistemática de la cual somos víctimas y de la cual soy esta vez víctima. Paso a relatar lo anecdótico de la celeridad con la que actuó la Comisión de Fiscalización y Control Política de la Asamblea Nacional frente al caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé calificación. La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de 5 días, abocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República. Caso contrario, la archivará. Calificado el trámite, notificará al funcionario o funcionaria sobre el inicio del mismo,
acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de 15 días ejerza su derecho a la defensa, en forma oral o escrita, y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes. De igual forma, notificará a las y los asambleístas solicitantes para que en similar plazo presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones. La Comisión de Fiscalización y Control Político, por decisión de la mayoría de sus integrantes, podrá solicitar pruebas de oficio. Calificado el trámite por la Comisión de Fiscalización y Control Político, el enjuiciamiento político continuaría sin necesidad de las firmas correspondientes. El CAL deberá brindar todas las facilidades y el apoyo técnico especializado que la comisión le requiera para cada caso. ¿Qué ocurrió en el caso en concreto? Que con fecha 19 de julio del 2019, mediante oficio AN-CF-CP-JCZ 2019-2021-133, suscrita por el abogado Juan Gabriel Jiménez Silva, en su calidad de secretario relator de la Comisión de Fiscalización y Control Político, se me notificó con el inicio del enjuiciamiento político y a su vez se me convocó para mi comparecencia ante el Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político de esta Asamblea Nacional para el día 25 de julio del 2019 a las 14:30. Posteriormente, con fecha 23 de julio del 2019, mediante oficio AN-CF-CP-JCZ 2019-2021-142, suscrito por el abogado Juan Gabriel Jiménez Silva, en su calidad de secretario relator de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Se me notificó que se difiere mi comparecencia para el día 29 de julio del 2019 a las 16 horas, ante lo cual, con fecha 25 de julio del 2019, a las 13:06, solicité se defiera la misma con la finalidad de que se realice mi intervención una vez fenecido el plazo de 15 días que señala el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, solicité el comparecer al Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político para ejercer mi derecho a la defensa sobre todas las pruebas de cargo, ya que al comparecer el 29 de julio del 2019, estaría compareciendo al día 10 de los 15 antes señalado, dejando 5 días a los sujetos interpelantes como interpelados a actuar prueba. Y al momento, insisto, de comparecer al día 10, me están dejando en indefensión, ya que he ingresado un elemento probatorio dentro de estos 5 días, estaría imposibilitado de contradecirlo con mis elementos de descargo de manera oral, vulnerando de esta manera lo que establece el artículo 76 de la Constitución de la República, que es el derecho a la defensa, ante lo cual
la Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia número 005-17 SCN CC, dentro del caso número 0017-15 CN, al resolver una consulta de constitucionalidad, establece que el artículo 76 de la Constitución de la República establece que en todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que se compone de algunas garantías básicas, entre las cuales se encuentra el derecho a la defensa. El garantizar el derecho a la defensa constituye un mandato de observancia obligatoria en la tramitación de las causas. En consecuencia, cualquier norma procedimental de categoría inferior a la Constitución que impida su ejercicio es manifiestamente inconstitucional. Bajo este precedente, señores asambleístas, se ha irrespetado la normativa constitucional, ya que las pruebas de cargo adjuntadas en este proceso de enjuiciamiento político no las he podido contradecir con mi comparecencia, ya que la misma la realicé en días anteriores. Por ejemplo, las comparecencias del doctor Ramiro García Falconi y de la doctora María de la Paz Yervis Pastor, que por cierto, según los registros de la CENESID, no tienen maestría en alguna en Derecho Constitucional, como para considerarlos expertos y su criterio sea contundente dentro de este juicio político, tema que por cierto más adelante lo profundizaré. Estas comparecencias se realizaron el 30 de julio del 2019, es decir, posterior a mi comparecencia de ejercicio de derecho de defensa, efectuado el 29 de julio del 2019. En este sentido, mediante oficio número ANCFCP-JZ 2019-2021, 157, de fecha 26 de julio del 2019, suscrito por el abogado Juan Gabriel Jiménez Silva, secretario relator de la Comisión de Fiscalización y Control Político, me responde lo indicado. A dicha notificación se adjunta toda la documentación presentada por los asambleístas solicitantes del enjuiciamiento político, con el anuncio de la totalidad de la prueba, y en la mencionada resolución número AN-CFCP 2019-2021-009. Se informa sobre las pruebas de oficio solicitadas por el Pleno de la Comisión, y a fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa de forma oral. Se le convoca a una fecha y hora específica posterior a la comparecencia de los asambleístas solicitantes del juicio político. Sin embargo, se puede observar de este proceso de enjuiciamiento político que en el ítem 4, valoración de la prueba, del informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político, ítem 4.3.6, consta el oficio número 1068-JC ACSAN 2019, de fecha 3 de agosto del 2019, presentado por la asambleísta Yanine Cruz Vaca, adjunta nueva prueba. Lo que deja en evidencia mis dichos, que en este proceso, llevado por la Comisión de Fiscalización y Control Político, es de por demás ilegal, ilegítimo e irregular, dejando en evidencia la persecución sistemática
de la cual, si en esta asamblea no se hacen respetar los derechos de los ciudadanos, en este caso, en calidad de servidores públicos, seguramente en instancias internacionales las haremos valer. Que esto no se tome como una advertencia, sino como un recordatorio que en el Ecuador, como Estado, ha perdido muchos de los juicios por sus actuaciones alejadas al marco de la ley. Vulneración a la garantía del debido proceso. El numeral 2 del artículo 76 de la Constitución de la República constitucionaliza el principio de presunción de inocencia. ¿Pero qué se entiende por presumir? Es la suposición de que algo existe y que es indiscutible, aunque no se encuentre probado. Y de este modo, la presunción es una guía para la valorización de las pruebas. O sea, que éstas deben demostrar la certidumbre en el hecho presunto o del hecho presumible. Y es así que le corresponde a los señores asambleístas que impulsaron el presente juicio político demostrar sus aseveraciones en base a pruebas que debieron incorporar en sus peticiones y a lo largo de este ilegal proceso. Sin embargo, la presunción de inocencia que me cobija constitucionalmente se ha visto vulnerada por varias personas, entre ellas la propia presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, la señora asambleísta Joana Cedeño Zambrano, la cual se pronunció textualmente. El video, por favor. En este momento, el consejero Walter Gómez pide la proyección de un video. Probar que usted es culpable. Usted tiene que venir a probar que es inocente. Nosotros procesamos por el derecho a la presunción de inocencia, pero nosotros no, un momento por favor y respeto a la sala. Nosotros llevamos el proceso en el cual estamos en este momento, que es el proceso de sustanciación de pruebas. El proceso de sustanciación de pruebas implica que existen pruebas de cargo y pruebas de descargo. Luego de este proceso, nosotros hacemos la valoración de estas pruebas y emitimos un informe. Esta comisión lo que hace es recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional quién finalmente será el que tome la decisión política de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Termina así la proyección de una sesión de la Comisión de Fiscalización solicitada por Walter Gómez. No tenemos que venir a esta comisión a probar que usted es culpable, sino usted tiene que venir a probar que es inocente. Aquí observamos que existe ya un sesgo, un criterio por parte de quien presidió la Comisión de Fiscalización y Control Político en este juicio político. Una vez más queda en evidencia que el accionar responde a una agenda partidista, sin importar menoscabar los derechos. Por otro lado, mediante escrito del 25 de julio del 2019, designé como mis patrocinadores a los abogados Diego Córdoba Raza, José Ochoa y Edison Cando Rocha. De igual manera señalé que las notificaciones que me correspondan las recibiré en la dirección electrónica justiciaecuador@outlook.es
y swxj2017@gmail.com, según lo que establece el artículo 76, numeral 7, literal G, de la Constitución de la República. Más aún, todas las actuaciones que se han realizado dentro del presente juicio no han sido notificadas a ninguna de las direcciones electrónicas antes mencionadas. Y más bien, me he enterado de cada una de las actuaciones mediante medios de comunicación. Es más, continuando con la vulneración de mi derecho a la defensa, tengo que manifestar que el día 29 de julio del 2019 comparecí ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de esta Asamblea Nacional a realizar mi derecho a la defensa de forma oral. Y resulta incomprensible, impresentable y violatorio de todos los derechos que aproximadamente a las 19 horas que se realizó mi ponencia, no se encontraba instalado el quórum de dicha comisión. Y me sorprende que el informe que recomienda el presente juicio político sea avalado por los señores asambleístas que por un acto irrespetuoso no tuvieron la decencia de escuchar mi descargo. Vicio de procedibilidad. La Constitución de la República reconoce en su artículo 93 la acción por incumplimiento, que tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible, la acción se interpondrá ante la Corte Constitucional. Y expresamente entre las atribuciones de la Corte Constitucional se señala en el artículo 436, numeral 9, conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Las solicitudes de juicio político presentadas en mi contra y de otras autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hacen referencia a un presunto incumplimiento de la sentencia 219-IC, emitida por la propia Corte Constitucional. Sin embargo, y sin perjuicio del análisis del descargo fáctico jurídico que haré en un momento, el hecho denunciado cae por sí mismo. Cuando a pesar del tiempo transcurrido desde el aparente hecho de incumplimiento hasta la presente fecha, más de un mes, en la Corte Constitucional, máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, según lo determinado en el artículo 429 de la Carta Magna, no se ha presentado ni tramitado acción alguna de incumplimiento respecto a la sentencia 219-IC, como así lo confirma el oficio 3907-CCE-SG 2019, de fecha 16 de julio del 2019, emitido por la doctora Aida García Berni, secretaria general de la Corte Constitucional del Ecuador,
el mismo que señala: me permito informar que tras revisar el sistema automatizado de gestión de acciones constitucionales, no se encuentra hasta la fecha acciones de incumplimiento que se haya presentado, que estén en trámite o que se encuentren resueltas en relación a la sentencia 219 IC, según informe mediante oficio número 3875 CCESG DOC 2019, suscrito por el coordinador de documentología, Guillermo Pozo. Con esto me sirvo darles a conocer a ustedes, señores asambleístas, como en su momento también se lo hice conocer a la Comisión de Fiscalización y Control Político como prueba de descargo, la certificación de que no existe, ni se ha presentado, ni se encuentra en trámite, o se ha resuelto acción de incumplimiento alguna en relación a la sentencia 0219 IC. Siendo la Corte Constitucional el organismo competente para declarar y sancionar el incumplimiento de una decisión constitucional, siendo esta positiva, en el caso de que así exista, solo así se podría dar paso a un enjuiciamiento político por incumplimiento de sentencia. Pero ¿qué es lo que pasa en el presente caso, señores asambleístas? Insisto, no se ha presentado ni siquiera, peor aún tramitado, mucho menos resuelto, una acción constitucional por incumplimiento de sentencia. Solo con esto ya no tendría asidero o sustento legal este juicio político. Más aún, con lo antes mencionado, procederé a desvirtuar de manera categórica las conclusiones 3 y 4 del informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político, únicas que hacen referencia a mi persona. Argumentos de hecho y de derecho. La conclusión 3 del mencionado informe señala: el fraile José Carlos Tuárez Zambrano, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y las consejeras y consejeros Victoria Tatiana de Sintonio Malavé, Walter Javier Gómez Ronquillo y María Rosa Chalá Alencastro, han incumplido con lo establecido en el artículo 22, literal A, de la LOCET, artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la sentencia 0219 IC dictada por la Corte Constitucional al conformar la Comisión para la Revisión del Proceso de Selección y Designación de los miembros de la Corte Constitucional ejecutado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, lo que constituye causal de juicio político. La fundamentación del supuesto incumplimiento radica única y exclusivamente en la actuación originada en la sesión 004 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de fecha 10 de julio del 2019, en la misma que se mocionó la conformación de una comisión
especializada para la revisión del proceso administrativo para la selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional, ejecutado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ahora bien, el argumento se genera del dictamen 02-19IC, de fecha 7 de mayo del 2019, mismo que en el acápite sexto, decisión literal E, textualmente dice: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo no ostenta las competencias extraordinarias que el régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social otorgó al Consejo Transitorio. Por tal razón, no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de aquellas. En consecuencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo está sujeto de manera íntegra a las reglas constantes en el artículo 208, numerales 10, 11 y 12, y artículo 209 de la Constitución. Al respecto hay que realizar las siguientes precisiones. La resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, número PLE-CPCCST O002-13-2018, de fecha 13 de marzo del 2018, resolvió expedir el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, publicado en el Registro Oficial Suplemento 214, de fecha 04 de abril del 2018. El mismo que se encuentra vigente y que en su artículo 19 señala lo siguiente. Artículo 19. De la aprobación de actas, las actas serán de tipo resolutivo, se aprobarán por mayoría absoluta de los consejeros en la siguiente sesión. Después de la verificación del quórum, las resoluciones que se adopten en cada sesión entrarán en vigencia en el momento de dicha aprobación. De lo cual se entiende y se desprende, según lo establecido en la norma antes mencionada, que para que surtan efectos las resoluciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, deben ser aprobadas dichas actas en las siguientes sesiones, la cual jamás se aprobó. Y al no aprobarse el acta en la que se mocionó la conformación de una comisión especializada para revisar el proceso administrativo del proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional ejecutado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, jamás se ejecutó. Un acto que vaya en contra del dictamen constitucional referido, y tomando las palabras del tratadista George Edelman, lo que no está en autos, no está en el mundo. En consecuencia, no se ha presentado ninguna prueba de cargo que evidencie que la moción 4 de la sesión 4 del 10 de julio del 2019 se encuentra aprobada. Bajo este precedente queda clara, más allá de cualquier interpretación que se le quiera brindar a nuestro accionar,
Y tengo que ser enfático y categórico al manifestarles a ustedes que nunca, bajo ninguna consideración, en ningún momento histórico, bajo modalidad alguna, mi actuación y sobre todo mi intención ha reflejado incumplir decisiones legítimas de autoridad competente. Más aún, con fecha 24 de julio del 2019, mediante memorándum número CP-CCS-SG 2019-056M, suscrito por el doctor Eduardo Urbano Portilla, secretario general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se certifica. Revisado el archivo, me permito informar que no se ha realizado notificación alguna, así como tampoco se ha conformado dicha comisión tendiente a ejecutar la moción constante en el punto 4 de la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social número 004 del 10 de julio del 2019 hasta la presente fecha, en vista de que el acta de sesión 004 no se encuentra aprobada. Existe de igual manera la certificación emitida por la propia Corte Constitucional, en la que se verifica que no existe ningún trámite, petición o resolución correspondiente a un incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, según el artículo 436, numeral 9, de la Constitución de la República. El artículo 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece el trámite para la acción de incumplimiento de sentencias constitucionales y en el numeral 4 señala: en caso de incumplimiento de sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional, esta de oficio o a petición de parte ejecutará directamente las medidas necesarias para hacer efectivo su decisión, la misma que no existe ni de oficio ni de petición de parte. ¿Cuál es entonces el incumplimiento en el cual se ha caído? ¿Cuál? Es más, la misma prueba de cargos adjuntada por la asambleísta Yanine Cruz ratifica que lo que sostengo como prueba de descargo: la inexistencia de presentación, trámite y resolución de acción de incumplimiento del dictamen constitucional 219-IC, ya que presenta oficio número 4615 CCE-SG 2019 de fecha 31 de julio del 2019, en que la doctora Aida García Berni, secretaria general de la Corte Constitucional, señala que certifique si lo señalado en el oficio número 3907 CCE-SG 2019 del 16 de julio del 2019 constituye una certificación respecto del cumplimiento o incumplimiento de la sentencia número 0219-IC. La Secretaría General debe señalar que el párrafo al que hace alusión su petición no constituye una certificación respecto del cumplimiento o incumplimiento del dictamen número 219-IC-19, sino que responde únicamente a una solicitud de información pública sobre la presentación de acciones
que se tramitan en la Corte Constitucional. Ahora bien, al analizar el dictamen de la Corte Constitucional, resulta inoficioso e impertinente en este momento. El dictamen está dado y hay que respetarlo. En consecuencia, ¿qué se verifica de lo expuesto con anterioridad? Que no existe causal por incumplimiento de funciones. ¿Qué es lo que se ha inobservado? ¿Qué es lo que se ha incumplido? Jamás lo han demostrado dentro del presente juicio político. La solicitud de juicio político presentado por los señores asambleístas carece de sustento jurídico y lógico, en el sentido que la misma se fundamenta en decir que mi actuar ha desacatado lo actuado por los jueces constitucionales con el objetivo de desconocer decisiones legítimas de autoridad competente e incluso manifestando acusaciones de tipo penal. Es evidente que la moción de la creación de la comisión especializada para la revisión del proceso administrativo para la selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional ejecutado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio quedó simplemente en eso, una moción. Insisto, una moción que necesitaba la ratificación mediante pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, según la norma establecida en el artículo 19 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, publicado en el Registro Oficial, suplemento 214, de fecha 4 de abril del 2018. Y es más, se verifica que nunca se ejecutó ningún acto tendiente a incumplir el dictamen de la Corte Constitucional. Ahora me voy a referir a la conclusión 4 del informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que señala: al proceder a conformar la Comisión para la revisión del proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional ejecutado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, existen indicios de que el fraile José Carlos Tuárez Zambrano, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y las consejeras y consejeros Victoria Tatiana de Sintonio Malavé, Walter Javier Gómez Ronquillo y María Rosa Chalá Alencastro, habrían incurrido en el cometimiento del delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 282. Por lo tanto, corresponde el envío del expediente del juicio político a la Fiscalía General del Estado a fin de que se proceda de acuerdo con la Constitución y la ley. En un acto de buena fe y lealtad procesal, tengo que manifestar a vosotros que en efecto se ha abierto una investigación previa, número 170101819071990, por la presunta comisión del delito tipificado y sancionado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, ante el cual también me encuentro ejerciendo mi defensa. Y más allá de la lógica jurídica, existe la lógica formal,
y de ser tan evidente lo que se me imputa dentro del presente juicio político y ante la Fiscalía General del Estado. Señores asambleístas, en este momento mi persona estaría formulada a cargos, situación jurídica que no ha ocurrido, pues el ente puntivo estatal no ha encontrado elementos que hagan presumir la existencia de un delito y mucho menos de una eventual responsabilidad de mi parte. Ahora bien, tengo que referirme exclusivamente a todas las pruebas de cargo que nos han traído el día de hoy a esta comparecencia. Y hay que revisarlas y analizarlas una a una para entender cuál es el aporte que brindarán a ustedes para que tomen una decisión. Y así que en primer lugar tenemos acta de posesión como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. En efecto, lo público y notorio no tiene por qué ser contradicho. Y es así que se verifica mi calidad de consejero del Consejo de Participación Ciudadana. 2. Dictamen de la Corte Constitucional 0219IC. Nuevamente lo sostengo. Lo público y notorio no puede ser contradicho. El dictamen de la Corte Constitucional es información pública. 3. Copia del video de la sesión 4 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Audio y el video de la sesión ordinaria 004-1007-2019. El acta resolutiva de las sesiones número 0304-2019 del 4 de julio del 2019 y 004-1007-19 del 10 de julio del 2019. ¿Qué es lo que determina la copia de la sesión número 004? Verifica exclusivamente las ponencias de cada uno de los consejeros referente a los puntos del orden del día, señaladas para dicha sesión. Exclusivamente me tengo que referir al punto 4, que trata sobre la conformación de una comisión especializada para la revisión del proceso administrativo para el proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional, ejecutado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en el cual claramente se puede evidenciar que bajo ningún concepto mi intención es la de incumplir el dictamen de la Corte Constitucional del Ecuador. Otro documento. Copia del proceso judiciales de medidas cautelares que reposan en el SADCE. Hay que ser muy puntual al establecer que bajo ningún concepto, circunstancia o razón se puede tomar una decisión en base a criterios muy subjetivos y especulativos referente a hechos que nunca han sucedido. ¿Y por qué manifiesto esto? Porque se pretende argumentar con la presente prueba que la moción 4 de la sesión 004 nunca fue aprobada porque contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pesaba medidas cautelares. Es decir, la Comisión de Fiscalización y Control Político en un acto divino se inmiscuye en el elemento volutivo y cognitivo de mi persona y en el momento de mi accionar, por lo cual esta circunstancia resulta ser antojadiza, caprichosa y subjetiva de quien pretende analizar y valorar la intención de esta prueba. Testimonios de expertos
el doctor García Falconi, la señora María de la Paz Hervis. Como lo manifesté al inicio de mi intervención, las opiniones de supuestos expertos carecen de validez probatoria, porque en primera instancia las mismas deben de gozar de un principio de imparcialidad. ¿Y qué imparcialidad puede presentar el doctor Ramiro García Falconi cuando él formó parte de la comisión seleccionadora de la Corte Constitucional y es uno de los denunciantes dentro de la investigación previa 170101819071990? En segunda instancia, estos testimonios, como su nombre propiamente lo dice, tienen que ser rendidos por expertos en materia constitucional o parlamentaria. Y según los registros de la CENESID, ni el señor García ni la doctora Paz Hervis cuentan con dicha experticia, por lo cual sus criterios no gozan de certeza técnica. Podemos mostrar en la pantalla los registros del CENESID de estas dos personas que ayudaron a la decisión de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Copias de las notas periodísticas. En un mundo donde impera las telecomunicaciones y los medios digitales, resulta imprescindible manifestar que los medios de comunicación, sin previa revisión de información alguna, edición descontextualizada de entrevistas y cortes de sesiones, emitan noticias que resultan ser una caricatura de la realidad, pues en sus manos está la prueba, íntegra y sin ediciones, sin cortes y sin interpretaciones de la persona que las publica. Y a esas pruebas son las que vosotros deben regirse. Referente a las sentencias de la Corte Constitucional, que hace alusión el informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político, os invito a analizar una por una. La primera, sentencia 000209-STS-CC, dentro del caso 0609-IS, se refiere exclusivamente a un incumplimiento de sentencia constitucional, lo cual ratifica lo sostenido en mi intervención, que es que la Corte Constitucional es la única que puede establecer si ha existido o no un incumplimiento a sentencia o dictamen. 2. Sentencia 000209-SIN-CC, dentro del caso 0003-08-IN. Se refiere a la declaratoria de inconstitucionalidad parcial por el fondo y por la forma de varios artículos de la ley para reprimir el lavado de activos. Prueba que raya en el ridículo e impertinente, por lo que no haré más alusión de la misma. 3. Sentencia 000209-SIC-CC, dentro del caso 0003-09-IC. Se refiere exclusivamente a una interpretación constitucional sobre una alianza estratégica entre Petroecuador y Flopep. Prueba otra vez que raya en el ridículo y en lo impertinente, por lo que tampoco haré más alusión de la misma. Además,
agrega copia del proceso de evaluación por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio a los miembros de la ex Corte Constitucional y resolución de cese de funciones del 23 de agosto del 2018, así como el informe final de gestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, marzo 18 a marzo 19, y otros documentos que resultan ser tan impertinentes. Petición. Por todo lo expuesto, en el caso de que exista una solicitud de censura y al momento de poner la misma en vuestras consideraciones, los invito a que analicen cada una de las pruebas de cargo, las mismas que he procedido a desvirtuar de manera individual, dejando sin sustento a las manifestaciones y pretensiones realizadas por los asambleístas interpelantes. Al no existir prueba alguna que conlleve a justificar este juicio político, que por demás, como lo he advertido al inicio de mi intervención y durante todo el proceso, está viciado de irregularidades, violaciones al debido proceso, arbitrariedades e ilegalidades, con las que me he tenido que enfrentar, y no me cansaré de hacerlo, recordándoles que ustedes, señores asambleístas, están para precautelar que se cumpla el debido proceso y no cargar con esa responsabilidad jurídica, política y administrativa ejecutada por la Comisión de Fiscalización y Control Político. Señores asambleístas de las distintas bancadas, los exhorto como funciones del Estado a trabajar en función de país, que nuestra agenda no responda a intereses partidistas que pretenden desquebrajar la institucionalidad del Estado, sino que respondan a los intereses de toda una nación. En el supuesto no consentido que se proceda a mi censura, pese a todo lo que he expuesto, me veré en la obligación de acudir a las instancias internacionales para hacer valer mis derechos y los derechos de los ciudadanos que me brindaron su confianza con el voto en las urnas. Derechos que hasta ahora en el Ecuador solo han sido una utopía y simple y sencillamente han quedado en gritos desesperados de gente honesta y comprometida con amor, con pasión y con una razón por un país llamado Ecuador. Recordándoles que en ustedes está la decisión y en nosotros el compromiso de construir esta nación llamada Ecuador. Muchas gracias. Y esta fue la intervención, la exposición de la defensa por parte del consejero de Participación Ciudadana, Walter Gómez. Han ejercido su legítimo derecho a la defensa.